Vamos ahora, este día, culminarlo con un último tema. Y vio Dios que el matrimonio era bueno para nosotros como seres humanos. Y vio Dios que el matrimonio era bueno para la familia. Y vamos a culminar con, y vio Dios que el matrimonio era bueno para la iglesia. Para la iglesia. Yo lo hemos repetido varias veces. La iglesia necesita matrimonios estables, hermano, la congregación. Y por estables entendemos matrimonios equilibrados, calmados. No implica un matrimonio que no tiene problemas, todos tenemos problemas. Más bien un matrimonio que enfrenta los problemas de la manera adecuada y de acuerdo a la edad que tenemos. Ya en otra ocasión hablamos de las etapas por las cuales vamos pasando, y a cada etapa del matrimonio le corresponde cierto tipo de problema. Así es que matrimonio estable implica matrimonios que no necesariamente no tienen problemas, más bien matrimonios que hacen frente a los problemas de manera sabia, con temor de Dios, calmados, que aprendimos a caminar juntos. Matrimonios estructurados, ¿verdad? De la manera tal y como Dios lo requiere. Cuando una iglesia, hermanos, no tiene matrimonios estables, se va a reflejar en la dinámica de la misma iglesia. La congregación va a ver reflejado lo que pasa en la casa, se refleja aquí en la iglesia o en la congregación, de alguna manera, tarde o temprano. Dios lo sabe, hermanos, Dios lo sabe. ¿Se acuerdan que en el pueblo judío Dios toma precauciones para que esto no pase? En el caso específico de las leyes de guerra. ¿Han leído lo que dice la ley de Moisés acerca de las leyes de guerra? Y es interesante notar cómo, cuando el pueblo judío vaya a la guerra, Dios toma precauciones para que en la guerra el pueblo judío vaya unido y vaya dispuesto al triunfo. Una cosa es que digan, Dios está conmigo, Dios es poderoso, si Dios es contra mí, ¿quién contra mí? Sí, pero si voy peleado con mi esposa, pues eso me va a descentrar totalmente. Entonces dice Dios, mira, tú vas a ir a la guerra y tú debes ir confiado en que vamos a ganar, yo te voy a dar la victoria, pero necesito que los que vayan a la guerra vayan estables, tranquilos. Y entonces Dios da ciertas leyes de guerra, unas son muy interesantes. Está en Deuteronomio capítulo 20, verso 5 en adelante. Lo voy a leer extracto, no lo voy a leer todo, pero por ejemplo dice el verso 5. Dice, cuando vayan a ir a la guerra, vayan pensando en que van a ganar. Dios va a dar la victoria. Sin embargo, necesito que vayan equilibrados, tranquilos, que no vayan con preocupaciones. Y es más, el que vaya con preocupaciones, mejor regreses a su casa, porque nos va a afectar a todos y va a afectar a todos los demás y vamos a perder la batalla. Así es que dice el verso 5, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya, regreses a su casa. Era ley de guerra. Vamos a la guerra, sí, pero yo voy pensando, mi casa nueva y tanto que la cuidé para que mi esposa la disfrutara. Y ya llegó la guerra, tengo que ir a la guerra y voy a dejar mi casa nueva. ¿Sabe qué? No se vaya a la guerra. Dirán los oficiales, a ver, levante la mano, vamos a suponer que nosotros ya vamos a la guerra, somos judíos. Y diría el oficial, a ver, levante su mano el que está estrenando casa. Levanta. ¿Sabe qué? Regrésense mejor. Váyanse a su casa. Porque van a ir pensando, mi casa nueva y tanto que mi esposa me la pidió y apenas que le había puesto estas cositas ahí para que mi esposa disfrutara, váyanse a su casa, va a ir todo distraído. Eso no le da equilibrio. Y si van a la guerra, va a ir todo distraído, lo van a matar. Y cuando lo maten, lo van a ver y se van a determinar todos. ¿Saben qué? Mejor váyanse a su casa, estrenen su casa y besa a su esposa. Vámonos de aquí, váyanse a la guerra, váyanse a su casa. A la guerra también, pero váyanse a la de la casa. Váyanse a su casa. Luego dice el verso 6. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Váyase a su casa mejor. Váyase con su familia. Mire, usted va a la guerra, pero va pensando en la viñita que acaba de comprar. Y tanto que soñó con su viña, y tanto que platicó con su esposa, y la viña, por fin la compraron, llegó la guerra, y vámonos. No, váyase a su casa y disfrute su viña. Hoy diría, a ver, ¿quién está estrenando carro? Vamos a la guerra. ¿Y quién está estrenando carro? Tanto que soñamos con nuestro carro, mis hijas y mi esposa, y vamos a la guerra. No, miren, váyanse con su carro mejor. Porque si se va con nosotros a la guerra, va a ir distraído. Es más, a lo mejor te va a ir enojado.
pues quién declaró la guerra, que no saben que acabo de comprar carro y lleva todo enojado. No, vayas a su casa, disfrute su carro con su esposa, disfrute su carro con sus hijos. Aquí habla de una viña, cosas usuales de aquel tiempo. Váyase a su viña y disfrútenla. Corte racimos si ya es tiempo y llévelos a lagar con su familia, con sus hijos. Pisen las uvas, hagan jugo de uva, hagan vino nuevo y vaya a su casa a disfrutarlo. Fíjese, era ley de guerra. Ley de guerra, vaya a su casa. Luego dice el verso 7. ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Levante la mano los recién casados cuando vamos a la guerra. Levante su mano, los que levanten, váyase a su casa con su esposa nueva. Vaya a disfrutar su matrimonio. Váyase de luna de miel, aquí no lo queremos. Vamos, váyase a su casa con su luna de miel. ¿Para qué se va con nosotros? Va a ir pensando en su esposa. Los que ya tenemos ahí de casados, bueno, pues es lo mismo, no, mejor me voy a la otra guerra. Pero el recién casado no, el recién casado está pensando, no, pues si mi esposa, y tanto que la quiero, la voy a extrañar, y tanto que estamos pensando en los hijos, váyase a su casa mejor, con su recién casado, no nos estorbe. Va a ir todo desanimado, va a ir todo inconforme, váyase a su casa mejor. Era ley de guerra. Estás recién casado, vete a tu casa. Luego dice el verso 8, y volverá a hablar los oficiales al pueblo, diciendo, y les dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? A ver, levante la mano ya definitivamente, el que tiene miedo a la guerra, el que no quiera ir porque es miedoso, medroso es miedoso, y pusilánime, débil de ánimo. No, es que ver sangre me desmayo, pues para acá vas a la guerra. Es que veo las espadas y no puedo. ¿Sabes qué? Levante la mano el que de plano no quiera ir a la guerra. Levante su mano. Y el que levantaba sabe que no hay problema. Vete a tu casa. No te vamos a regañar. Es más, qué bueno que levantes la mano y seas sincero contigo mismo y nos digas que tienes miedo. Váyase a su casa. No queremos medrosos. No queremos soldados que tienen miedo de ver sangre. ¿Para qué los queremos? Váyase a su casa a descansar. Dice, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Dice, vaya y vuélvase a su casa. Dice, y no apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. ¿Para qué te queremos? ¿Nos vas a contagiar a quién? A todos. Era ley de guerra. ¿Qué quería Dios? Hombres estables. Hombres estables. Que vayan bien centrados en lo que van a hacer. Que no se distraigan porque después nos contaminan a todos. ¿Qué es lo que quiere Dios hoy para su iglesia? Matrimonios estables. Nomás faltó que Dios me dijera, a ver, cada primera de la semana te pones en la puerta y pregunta a cada matrimonio que va entrando, ¿quién está tranquilo? No, pues ya no vayas a su casa, ¿para qué lo queremos aquí? No va a cantar a gusto, ni va a oír el sermón. Nomás nos faltó eso, era que bueno que no lo puso, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Porque yo creo que a todos nos regresaré el domingo, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que, bueno, si yo voy a la iglesia y voy a unir mi voz en las alabanzas, en los cantos, voy a unir mi voz en el amén de la oración, voy a unir mi voz en el sermón, cuando diga algo al hermano que me llegue a mi corazón y que yo pueda tener el que decir, amén, hermano, lo que está diciendo es para mí. Entonces, vaya con esas ganas. Vamos a procurar matrimonios estables, hermanos, porque tenemos que entender que no estamos solos. Tenemos que entender que la gente nos está mirando, hermano. Usted no lo sabe, pero los demás hermanos nos estamos mirando. ¿Y cómo nos anima a ver un matrimonio que entra animoso y me anima a mí? ¿Y cómo se agüita uno cuando entran otros agüitados igual que yo? Dice, no, pues bien, ese viene peor que yo. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que pensar en que la iglesia necesita de mi ánimo, de mi esfuerzo, de mi entrega, de mi valor por hacer las cosas. No estamos solos. Tenemos que pensar que estamos en compañía y que todos necesitamos de todos. No estás estable en tu matrimonio, entonces procura estarlo. La ley de guerra en el Antiguo Testamento así era. La ley de guerra preguntaba a las personas, ¿no estás estable? ¿Estás intranquilo por la casa nueva, por tu recién matrimonio? Entonces no te dé vergüenza, retírate mejor, para que no nos afectes en la batalla que vamos a enfrentar. Entonces, ¿cómo, hermanos, la inestabilidad o la estabilidad se pega?
júntese con un matrimonio inestable y al rato usted va a andar igual de inestable. Júntese con un matrimonio maduro y al rato usted va a dar signos de también madurez. Se pega, se contagia, aunque usted no lo crea. Mire, júntese con un político todos los días. Al mes va a andar hablando de pura política y se va a hacer mentiroso igual que él. Júntese con un aficionado de Santos. Júntese. Y al mes va a estar todo decepcionado. Y al mes va a ser usted un fanático de Santos. O sea, se pega, hermanos. Sí, es cierto. Decía María Félix que lo tonto se pega. Yo cuando lo escuché decía, no es cierto. Bueno, aunque yo lo decía con palabras más duras, ¿verdad? Decía María Félix, lo tonto se pega. Dije, no es cierto. Y luego explicó ella, sí, júntate con un tonto y al mes vas a andar hablando puras tonterías. Dije, sí es cierto. Sí es cierto. Lo inteligente se pega. Júntate con alguien inteligente que hable de matemáticas. De ratito tú vas a andar hablando también de matemáticas. Júntate con un matrimonio que hable de la Biblia. Y el rato tú también vas a andar hablando de la Biblia. Entonces tenemos que entender, hermanos, que no estamos solos y que la iglesia necesita matrimonios estables. ¿Y cómo, hermanos? Un matrimonio, créanlo, un matrimonio puede marcar a toda una congregación. ¿Quiere ser usted así, hermano? Su matrimonio puede marcar a toda la congregación donde está, marcarla para bien o marcarla también para mal. Qué gran bendición es cuando un matrimonio, como ustedes pueden ser, puede marcar a su congregación, a toda, para bien. La inestabilidad de un matrimonio, hermanos, causó la desgracia del pueblo judío. ¿Se acuerdan de Acab? El rey Acab y Jezabel. Un matrimonio inestable. Inestable en el sentido de que estaban muy mal estructurados. ¿Se acuerdan cómo estaba estructurado el matrimonio de Acab y Jezabel? Acab, el hombre, se supone que es la cabeza, la mujer la ayuda idónea. Entonces se supone que el hombre va adelante y la mujer a nuestro lado acompañándonos como ayuda idónea, orientándonos, dándonos sus opiniones, pero se supone que el hombre va adelante. Pero ¿se acuerdan cómo estaba estructurado el matrimonio de Acab y Jezabel? Acab pequeñito, inseguro, inestable, caprichoso como un niño. Y Jezabel, grandiosa, prepotente, mandona como ella sola, ¿verdad? Mandona pero tremenda, le gustaba mandar a su esposo, sin la vida. Entonces le gustaba mandar a su esposo, mandona como ella sola. Y diría acá, pues es que sí me gustan, grandotas aunque me peguen, pero sí me gusta. Entonces parecían estables. Aquel que no sabe mandar, pequeñísimo, inseguro, y la otra grandota que le gusta mandar y apenas estaba, pues como dicen allá en la laguna, el saco para la pedrada, el canasto para el carrero. Estaban los dos, apenas se juntaban los dos. Pero eso era mucha inestabilidad, ¿se acuerdan? Porque un día este hombre, el rey, ve una viña. ¿Y cuánto problema causó para todo el pueblo esa viña y la inestabilidad de este matrimonio? Porque el rey Acab ve la viña y dice, yo quiero la viña. ¿Y esa viña era de quién? De Nabot. Y va con Nabot y quiere negociar. ¿Y qué dice Nabot? No, mire, esa viña no está en venta. Es un recuerdo familiar y pues cómo no te la voy a vender. Y entonces Acab actúa como un inseguro, como un inestable. Y se va a la casa todo traumado porque no pudo comprar la viña. Y dice la palabra de Dios que llega a su casa como un niño regañado, se acuesta contra la pared y ahí está llorando por su viña. Un niño. Hermanos, ya no somos niños, ¿verdad? Ni debemos proveer para que nuestra esposa nos regañe, porque a veces actuamos muy inmaduros. Este hombre acaba muy inmaduro, llega, se acuesta en la cama, enojado, berrinchudo, y se acuesta contra la pared. Y llega la mamá, o sea, la prepotente, que sabe, ¿qué tiene? Ya levántate. No, pues es que aquel hombre no me quiere vender su viña. ¿Cuál viña? La de Nabot. Ahorita te arreglo el problema. ¿Y en qué problemón se vino por todo eso, hermanos? Porque esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? Contrató hombres. Fíjense, esta mujer pisoteó a Nabot, lo trató como cualquier cosa y lo mandó matar, lo pisoteó la ley de Moisés, porque fue prepotente y se la brincó. Porque la ley de Moisés decía, si alguien peca contra Moisés o la ley, y hay 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Y esta mujer no sabía. Y va y contrata a hombres impíos, los contrata y les paga
miren, ven aquel hombre, es Nabot, ¿cuánto quieren? Yo les pago y vayan y digan ante todo el pueblo que él blasfemó contra la ley y que ustedes lo escucharon. Y los hombres aceptan el pago. Y esos hombres, llevados por aquella tremenda mujer, van y acusan a Nabot y dicen, este hombre blasfemó contra la ley, y lo mataron a Nabot, murió apedreado. Y ya apedreado, esta mujer va con su esposo, ay, ahí está tu niña, ándale, ven, ya, no estás llorando. Es un matrimonio inestable. ¿Cómo afectó a todo el pueblo? Porque después ya vemos las consecuencias. Viene la guerra, Acab muere y después, bueno, ustedes ya saben toda la historia, ¿no? ¿Cómo un matrimonio inestable puede poner en peligro a todo un pueblo, hermanos? ¿Cómo un matrimonio inestable puede poner en peligro a toda una congregación? Cuando uno de los dos, o los dos, son inestables y contagian a toda la congregación. Pero tener a la inversa, qué hermoso es cuando un matrimonio estable, bien avenido, puede traer bendición a toda la congregación. Hermanos, entonces depende de nosotros. Dice el apóstol Pablo que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿De cuál quieres ser? ¿Vaso de honra? Entonces trabaja tu matrimonio. Es un matrimonio que afecta positivamente a la iglesia. ¿Quieres ser vaso de deshonra? No trabajes tu matrimonio. Afecta a los demás negativamente y entonces la congregación va a resentir el efecto que tú haces en ella por tu inmadurez como matrimonio. De ti depende, está en tus manos. O vaso de honra o vaso de deshonra. Yo quiero decirles una cosa. La iglesia siempre necesita prototipos, o sea, a quién imitar. Cuando el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, he escuchado hermanos que dicen, no, ese Pablo era bien presumidote. Sean imitadores de mí porque yo soy de Cristo. Y dicen, bien presumido, no, que muy espiritual. No, hermanos. Cuando Pablo dice, sean imitadores de mí, se está comprometiendo. Miren, yo vivo lo que predico. Y como vivo lo que predico, me comprometo. Mírame a mí. Imagínense un instructor de natación. Está instruyendo a los muchachos o a las personas ahí. A ver, y parados desde la orilla de la alberca. A ver, miren, braceale mejor, pataleame mejor. Mira, sumérgete y respira. Y él acá, desde la alberca, aquí desde la orilla. Y cuando uno de los alumnos dice, oiga maestro, métese a la alberca. Y dice, no, es que no sé nadar. No, esto es pura teoría. ¿Qué dirían? No, pues este no es maestro. Si es buen maestro, ¿qué va a hacer? Véanme a mí, miren, y se mete a la alberca y dice, así se bracea, así se patalea. O sea, el maestro pone el ejemplo. Dice Pablo, véanme a mí. No es presunción, es un compromiso, hermanos, y eso lo deberemos hacer todos nosotros. Véanme a mí. Vean cómo trato a mi esposa. Vean cómo trato a mis hijos. Y muchos hermanos les sacamos ese compromiso y hasta lo decimos públicamente. Hermanos, a mí nomás escúchenme, no me vean a mí, porque mejor vean a Cristo. O sea, entonces, ¿cuál es la situación? Es que mírame a mí, yo estoy siguiendo a Cristo y así como lo hago yo, hazlo tú. A veces mejor no lo hagamos, porque de plano, si nos siguen, pues quién sabe dónde van a dar. Pero es una responsabilidad nuestra, la capacidad de compromiso que debemos tener, como la tenía el apóstol Pablo. Decía, Dios así trabaja, pone prototipos. Incluso vive la iglesia. En el primer siglo, hermanos, había iglesias que eran el ejemplo de todas las demás. ¿Han leído lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo en Roma? La iglesia de Cristo en Roma fue muy famosa. Dice Pablo, yo quiero ir con ustedes, quiero ver el ambiente, porque todo lo que yo escucho es maravilloso. Quiero ir para tener un fruto con ustedes. O sea, la iglesia de Cristo en Roma influía sobre todas las demás. Dice Pablo, yo quiero estar ahí porque quiero participar de eso. Otra era la de Tesalónica. Dice el apóstol Pablo, ya no es necesario que se predique el evangelio porque mucha gente sabe de ustedes. Y gracias al ejemplo que ustedes dan, el evangelio corre por todo el mundo. O sea, iglesias ejemplares. Así eran, hermanos, en el primer siglo. ¿Cuántos hermanos quieren ir a Roma? Porque oían de la fama de Roma y dirán, yo quiero ir a Roma para estar en la iglesia de Cristo en Roma y ver cómo trabajan, ver esa entrega de ellos. Yo quiero ir a Tesalónica porque en Tesalónica dicen que los hermanos son bien hermosos, maravillosos y trabajan mucho. Quiero ir a Tesalónica. Hermanos, ¿hay congregaciones aquí así en México? Sí, yo me acuerdo que hace tiempo se había, eran congregaciones famosas. Me acuerdo, cuando era joven, la Condesa, hermanos.
Se oía, no hombre, la iglesia de Cristo de la Condesa, y todos, ¿en dónde? En México, quisiéramos ir a México, a la Condesa. Esta cosa ya no existe, creo, ya marchó, ya desapareció. Qué triste. Y en aquel tiempo, en los 70, yo me acuerdo cuánta gente, hermanos de la iglesia de Cristo en Torreón, en Monterrey, muchas partes, no, la Condesa, era como un prototipo. Yo creo que ellos nunca se dieron cuenta de esa responsabilidad que tenían. En su época, hermanos, no es por presumir, ¿verdad? Pero la Madero, allá en toda la laguna, la Madero, no, hombre, iban a la Madero, hasta parecía que estaban a la catedral, ahí los demás hermanos, ¿verdad? Y mi mera a mí pensaban que era el arzobispo de Torreón, ¿verdad? Entonces, porque la Madero durante mucho tiempo tuvo mucha fama. Es que sí se trabaja. Créanlo, hasta Torreón y aquellos lugares llegaba la fama de iglesias de Cristo de Tijuana, lo que estaban haciendo acá en Tijuana, en Chihuahua. O sea, es bonito eso, hermanos. Entonces Dios así ha trabajado. Entonces, volviendo al punto principal, la iglesia necesita matrimonios. Que podamos pararnos al frente de la congregación y decirles a los demás matrimonios, miren, hermanos, así se trabaja. Nuestros jóvenes, hermanos, necesitan ejemplos. ¿Saben ustedes? A mí me tocó verlo en consulta, que ya en el mundo, que hay niñas de 8, 9 años que van creciendo y como vienen de padres divorciados o vienen de una mamá soltera, esa niña de 8, 9 años ya no se ve casada a futuro, ya no sueña con casarse. Como otras niñas, cuando crecen en una familia así normal, sueñan con sus 15 años, sueñan cuando se van a casar, su vestido blanco. Esas niñas ya no sueñan con eso. ¿Qué es eso, casarme? Pues mi mamá nunca se casó, y miren qué bien me mantuvo. Muchacho, ¿para qué me caso? Yo voy a casar con mi mamá. Y ya no sueñan casarse. Otros dicen, ¿casarme yo para qué? Para que me vaya como mi papá. Yo no me caso. Entonces la iglesia necesita matrimonios, hermanos, y ese puede ser tú, que se paran al frente de la congregación y los jóvenes lo vean. Hermanos, entonces la iglesia, para empezar, necesita matrimonios ejemplares, y ese puede ser tú. Que por ejemplo, que ahí donde tú estás, los jóvenes digan, no hombre, solteros, los niños, las niñas que digan, cuando sea grande, yo quiero ser como el hermano Amaya y la hermana Tense. Espero que eso digan, ¿verdad? Cuando nos ven. Y que no es que los jovencitos digan, es que cuando yo veo al hermano Maya y a la hermana Tense, no sé, proyectan algo y yo quiero ser como ellos. Qué hermoso sería eso. Eso no es correcto. Y así en todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que en su congregación, cuando los ven los jovencitos, digan, cuando me case, quiero ser como el hermano Omar y su esposa. Él pasando a cantar himnos con esa voz que tiene, y su esposa haciendo la segunda, la reversa y todas esas cosas. No, la segunda voz. Y qué bonito se oye. Es maravilloso eso, hermanos. ¿O no? Es nuestra responsabilidad. Yo no sé, hermanos, si Benjamín, Erika, Alexa y Cazón se den cuenta de que eran o no, hermanos, ustedes están marcando a una generación. Y los vemos, aunque seamos mayores que ustedes, ¿verdad? En edad, digo, caray, miren, qué hermoso ejemplo. Y a veces uno no se da cuenta, hermanos, que la iglesia te está mirando. Así que, hermanos, la iglesia necesita matrimonios ejemplares. Hermanos, en la iglesia primitiva, así funcionaba. Dígame un matrimonio hermoso de la iglesia primitiva. Priscila y Aquila. Claro que sí, hermanos. Donde quiera que ellos iban, marcaban a la iglesia. Yo no sé cómo serían, pero en el libro de los Hechos, y Pablo habla excelente de ellos, ¿verdad? Priscila y Aquila. Es más, cuando Pablo los conoce, se convierten en parte de su equipo. Se encuentran en Corinto, y Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio. Y Pablo en Corinto batalló mucho para la iglesia. Eran tremendos los de Corinto, lo hacían ver su suerte al apóstol Pablo. Le decían que no era el apóstol, no le querían ayudar. O sea, Pablo es bueno para hablar, pero es bueno para escribir, pero no, para hablar no sirve para nada. O sea, eran hermanos muy drásticos con el apóstol Pablo. A Pablo se le puso muy difícil. Es más, estuvo 1 año y medio.
Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos, que Pablo se sintió tan mal de todo el entorno, fue tan difícil para Pablo, que incluso fue necesario que alguien hablara con él. ¿Se acuerdan quién habló con él? Y lo animó. Dijo, Pablo, no te desanimes, échale ganas. ¿Quién? No. Dice, el Señor habló con él. Y dijo, Pablo, habla y no temas. Yo tengo mucha gente en este pueblo, en esta ciudad. Hermanos, ¿cómo se sentía el apóstol Pablo? Para que Dios mismo se tomara esa libertad de que el Señor viniera, hermanos. ¿Cómo estaría Pablo? Hermanos, pero lo más importante es que en ese momento, junto a él, había un matrimonio que lo estaba apoyando en todo. ¿Saben quién es ese matrimonio? Priscila y Aquila. Para que un hombre como Pablo fuese necesario que el Señor mismo lo animara, es porque realmente estaba el problema en serio. Y Priscila y Aquila estaban a su lado. Es más, cuando Pablo se ve ya de Corinto, después de 1 año y medio de trabajo, ¿qué hacen Priscila y Aquila? Se van con él. Y aparte, pues la condición de que tener el mismo oficio, hacían tiendas. Entonces, hermanos, qué hermoso, hermanos, debió ser haber conocido a Priscila y Aquila. Cristo, hermanos, y su iglesia necesitan matrimonios ejemplares, matrimonios que fortalezcan a otros matrimonios con su ejemplo, con sus palabras, matrimonios que sirvan de ejemplo a nuestros jóvenes. Créanme, hermano, nuestros jóvenes necesitan puntos de referencia. El mundo afuera está totalmente caótico. Nuestros jóvenes, nuestros niños día a día salen al mundo a estudiar, a trabajar, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la universidad. Y allá en el mundo está la cosa pero horrible, hermanos. Hay mucho caos. Se necesita que cuando ellos vengan a la casa encuentren a padres estables. Y es muy importante que el domingo o entre semana, cuando van a la iglesia, vean matrimonios hermosos. Que los jovencitos digan, yo quiero ser como ellos el día de mañana. Qué triste sería, hermanos, si en la iglesia nuestros jovencitos dicen, yo como yo y Amaya, no, hombre, yo no quiero ser como él. Se nota cómo trata a la hermana Daisy, pobrecita hermana, miren la cara que tiene ya, una cara de sufrida, no, yo creo que... Entonces, no, hermanos, qué triste es cuando esto pasa. Cuando los jóvenes de la iglesia dicen, yo ser como ellos, no, yo no quiero ser como ellos. Entonces, hermanos, ¿estamos conscientes de nuestra responsabilidad en la iglesia? ¿Estamos conscientes de que Cristo necesita matrimonios ejemplares? Que puedan decir, véanme a mí, vean a mi esposa, vean cómo luchamos por salir adelante, vean cómo platicamos, vean cómo negociamos, vean cómo salimos adelante de tantos problemas, véanme a mí y a mi esposa. Es un reto que tenemos que hacer para que nuestros jóvenes, hermanos, tengan un punto de referencia, que tengan un punto de referencia. La iglesia necesita matrimonios, hermanos, o el matrimonio es bueno para la iglesia porque los matrimonios podemos generar un buen ambiente como congregación. Yo le pregunto, ¿qué ambiente hay en su congregación? Cuando la gente va, respira un ambiente agradable. Se nota que cuando encuentran un ambiente respirable. Dicen, oye, entro a esta congregación y veo que hay orden, que hay calma, que hay paz. Se nota que los hermanos de aquí viven en armonía. Eso depende de nosotros como matrimonios. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribe su carta a los hermanos en Corinto, les dice, hermanos, de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Cuando este texto, hermanos, lo tomamos fuera de contexto, así como lo leí simplemente, ¿cómo nos equivocamos?
Ahí está, dice el apóstol Pablo, que no hay una clase de mujeres y que se calle, y que si estamos en clase y yo permití que una mujer me hiciera una pregunta, pecado, y se arrancan los vestidos, porque dice ahí que calla la congregación. No, voy a tener el contexto de qué está hablando el apóstol Pablo. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando que al estar reunidos debe haber un ambiente de orden, de calma, que cuando un inconverso, un visitante entre con nosotros, no diga, oye, ¿qué están todos bien locos? ¿Sabe qué estaba pasando en Corinto? ¿Alguien todo el capítulo? Estaba pasando que en Corinto había mucho desorden. ¿Y saben quién colaboraba con el desorden? Los matrimonios. Porque aquí no habla nada más de la mujer, habla del matrimonio, no nada más de la mujer. Todo el contexto indica que Pablo estaba hablando del desorden que había en Corinto al momento de reunirse. Dice, va a empezar la Santa Cena y otro ya se adelantó, otro acá no trajo para la Santa Cena, otro ya se le pasaron las copas y tomó un vino de más. Dice, ¿no sabe qué? Quiere comer, váyase a su casa. La Santa Cena no es para ese desorden. Y aparte otro desorden que en la Santa Cena se estaba haciendo, el otro desorden era con los dones. ¿Qué estaba pasando en Corinto? ¿Por qué dice Pablo, si entra un inconverso va a decir están locos? Por el desorden que había. Y si vemos todo el contexto, ahí indica, en la iglesia de Cristo hay orden. ¿Saben qué estaba pasando? Bueno, que en el primer siglo había hermanos con don de lenguas. Y en Corinto quizá había 4, 5, 6 hermanos con don de lenguas. Y entraba el inconverso y un hermano acá predicando en alemán, otro allá en francés, otro en inglés y otro en zapoteca por allá. Y cada quien con su grupito. Y entraba un inconverso y dice, bueno, ¿y a quién le hago caso? Pues yo no entiendo ni alemán ni inglés. ¿A dónde me voy? Dice, pues, ¿y por qué tantos al mismo tiempo? Y dice Pablo, miren, se me callan todos. El que tenga don de lenguas, si van a hablar 2 o al mucho 3, los demás se callan y se sientan, por favor, porque es mucho desorden. Y los 3 que van a hablar lo van a hacer como 1 por 1, punto, nada, que no los 2 al mismo tiempo. Otro problema era que aparte había quien hablaba en lenguas, pero sin traductor. Estos 5 hablaban, pero con traductor. Los otros no, hablando en lenguas, pero sin traductor, y están hablando en lenguas. Así que imagínate, ya tenemos a 10 aquí hablando en lenguas. Unos con traductor y otros sin traductor. Y dice, ¿saben qué? Los que no tengan traducción, se me callan todos. Todos se me callan. Pablo está callando a todos. Y esos que predican también. Ahora sí, habían varios con un tema para hablar, porque el Espíritu Santo les había revelado una exhortación. Y había 4, 5, 6 predicando al mismo tiempo. Imagínense el desorden. Unos participando de la Santa Cena, otros ya comiendo de más, otros ya con tanto vino ya medio mareados, y acá 10 hablando en lenguas, otros 5 exhortando. Era un grillerío ahí espantoso. Entraba el inconverso y decía, oye, ¿qué es esto? Es un manicomio, yo me voy de aquí. Por eso Pablo, se callan todos. Y me hablan 3 y por orden, 1 por 1, nomás se me sientan. Dice el apóstol Pablo, ¿qué no han entendido? Que el que tiene el don del Espíritu puede controlar eso. Tú no puedes controlar nada, que no, es que el Espíritu me habló y me paró. Contrólalo. Y si es más, por ejemplo, lo dice claramente al que tiene don de lenguas y no hay quien interprete, te me callas, no hables. Está callando a todos. Y dentro de ese desorden haya matrimonios, como algunos tienen por costumbre, de que cuando uno está predicando, ¿qué está haciendo el matrimonio, el hermano y la hermana? Cuchicheando y preguntándole. Y uno hasta se siente incómodo, uno predicando, uno emocionado acá predicando, y de rojo uno ve ese matrimonio y la esposa le pregunta al esposo y dice, miren, cuando uno está fuera de la iglesia uno los puede callar. A mí alguna vez me pasó en la universidad, estoy no dando clase y no falta 2 muchachitos ya cuchicheando entre ellos. Hasta que ya me cansaban, yo soy muy paciente, pero a esos muchachos ni Calimán no los aguanta con su paciencia porque estaban tremendos. Entonces llegó un momento en que, ¿saben qué? Yo con mucha paciencia les decía, oye, ¿de qué están hablando? Es que estoy dando una clase y ustedes no han parado de hablar. No, maestro, es de la misma clase, así, pero ¿sabes qué? Si quieres mejor, pasa al frente y comparte con todos, no hay problema, comparte lo que están hablando. Porque es muy incómodo estar hablando y que alguien del auditorio esté ahí cuchiteando. Los que predicamos saben lo feo que se siente.
que estás predicando y un matrimonio se ahí vas delante de ti, de plano así, y están hablando y preguntándose, y a veces hablan la Biblia y como que te señalan, dicen, pues ¿qué están diciendo de mí? Y dice el apóstol Pablo, ustedes también se me callan. No te calla a la mujer, al hombre también. ¿Saben qué? Tienen algo de qué platicar, váyanse a su casa. Y tú, mujer, si te estás preguntando a tu esposo, vete a tu casa y pregúntale allá. Eso es todo. Quiero orden. Hermanos, a veces el desorden de la iglesia lo provocamos los mismos matrimonios. Entonces, depende de nosotros, hermanos, como matrimonio, cómo somos, y como matrimonio provoco orden en la iglesia, hermanos. En ese capítulo, nomás faltó que Pablo dijera, hermanos, por favor, controlen a sus niños que no corran por el pasillo. Y si alguien no lo puede controlar, lléveselo a su casa, vamos, Joaquín, no lo quedamos aquí. Fue lo único que faltó. ¿Qué está poniendo Pablo? Orden. Y eso depende de nosotros como matrimonio. ¿No les ha pasado, hermanos? Que a veces uno está predicando y un niño corre por el pasillo. Y está predicando uno por más que seguidos, y el niño sigue corriendo y se mete abajo de las bancas y se está rodando. Y uno ve a la mamá. No, hombre, la mamá feliz. Y el papá también. Asociégate, mijo. Lo único que le dice, agárrenlo, unas lagadas, sáquenlo a ver qué hace. O sea, somos nosotros, los matrimonios, los que tenemos que imponer orden en el ambiente de la iglesia. La iglesia necesita matrimonios ejemplares, pero también matrimonios que aquí en la iglesia, al momento de estar reunidos, provoquen orden y respeto a lo que se está haciendo. ¿Han visto matrimonios que hasta como que le encargan a su hijo a otro hermano por allá? Sí. No quieren batallar con él, llegan con el niño y a la hermana y pum, allá se lo dejan. Y ellos muy contentos y la hermana ya batallando con un niño que ni siquiera es de ella. No, hermanos, orden. Los matrimonios podemos poner orden y respeto en la iglesia cuando está reunida, ¿verdad? Así debe ser. ¿Han visto jóvenes que están en la iglesia el domingo? Unos jovencitos que todavía no les cae el 20 y están en una actitud así como de falta de respeto. Está el jovencito sentado en la banca de adelante con su chiclote. Y la mamá no es para ir con su muchacho, dice: mi hijo, ¿sabe qué? Ese chiclote venga para acá. Y lo están mirando, que está con su chiclote, entonces es falta de respeto. O sentado como si estuviera en la plaza. Y luego tan patolotes que están en adolescente los muchachos, sentados hasta allá y los pies de solo al hermano que está en la banca de enfrente con los zapatotes allá. Siéntate bien, hijo. Depende de nosotros, hermanos, en los convivios, hermanos, que tenemos como iglesia. ¿Cuántos matrimonios, en lugar de ser de provocar orden en los convivios, provocamos el desorden? No, es que a mí no me gustan los frijoles. Sí, a mi viejito no le gustan los frijoles. Porque cuando comen frijoles se le parten los talones, se le ponen como a doña Juana, talón de polvorón, ¿verdad? Entonces, y allá va la hermana quejándose y después haciendo el caso. ¿Sabe qué? Es un convivio. Vamos a comer lo que nos pongan enfrente. O sea, ¿por qué no estamos quejando de eso? Y somos nosotros los matrimonios que no hacemos que esto se valore, hermano. Lo importante es que estamos juntos, que estamos comiendo lo que toque, hermanos, lo que nos toque. Depende de nosotros. La iglesia necesita matrimonios ejemplares. La iglesia necesita matrimonios que pongan orden ahí. Depende de nosotros. Y que no pase lo que pasó en Corinto, que el apóstol dice: ¿saben qué? ¿Tienen algo de que platicar? Váyanse a su casa, por favor. Los dos se me van a su casa y allá en su casa se ponen a platicar de las dudas que tengan. No los quiero ver aquí platicando mientras alguien está predicando o cantando y ustedes ahí nomás platicando. Váyanse a su casa, por favor. Es lo que dice el apóstol Pablo. A los dos se los manda a la casa, al hombre y a la mujer. A lo mejor por estar preguntando y al hombre por estar contestando. Váyanse a su casa, por favor. Que no han entendido que es indecoroso que una mujer esté hablando en una congregación. Y para terminar, hermanos, también de nosotros depende, como matrimonios, no únicamente ser ejemplo para nuestros jóvenes y para los demás matrimonios. Velar por la tranquilidad, depende de nosotros, que en las reuniones haya calma, haya tranquilidad, haya orden, haya gozo, haya alboroto, pero hasta eso se hace en orden. Si en un convivio vamos a hacer alboroto, en un convivio, obviamente, pues hasta eso se hace en orden, hermanos.
El desorden se hace en orden, en un convivio, y depende de nosotros. Y para terminar, hermanos, los matrimonios también tenemos el deber de velar por la sana doctrina. ¿Saben qué hizo Priscila y Aquila? En aquel tiempo andaba por ahí un Chuyamaya del primer siglo, no sé qué, ¿verdad?, impactando a mucha gente. ¿Quién era este predicador? Apolos. Es más, se llamaba Apolos, imagínense, nomás con eso, la apología, el gran orador Apolos. Y llega Apolos y empieza a predicar. Era un hombre impactante, predicaba, pero era el león de púlpito ese hermano. Y Priscila y Aquila lo ven, y con mucha calma y misericordia lo escuchan, y se dan cuenta que Apolos, o Apolo, aunque es un gran orador, en doctrina hay una pequeña deficiencia. Los matrimonios tenemos que estar atentos. A veces hay pequeños deslices que, si a tiempo en la iglesia no los corregimos, después pueden tener mucho problema. Este hombre, este hermano, predicaba excelente, pero, no me quiero pasar, pero tenía un pequeño detalle. ¿Cuál era? Predicaba el bautismo de Juan. Y cuando Priscila y Aquila lo escuchan, y dice lo que dice la palabra de Dios, dice, lo llamaron como aparte. Fíjese qué sutileza. Priscila no era de esas hermanas que se ponen a discutir con uno públicamente. No, aparte, lo llamaron aparte. Y yo me imagino que con mucha paciencia, dice ahí, ¿qué hicieron con Apolos? Le expusieron más correctamente el camino de Dios. Ese matrimonio estaba atento, y cuando lo escuchan dice, a este hermano le falta algo, está predicando el bautismo de Juan, y entonces aparte lo corrigen. Estaban velando por la sana doctrina, y es lo que también nosotros como matrimonio debemos hacer. Yo sé, hermanas, que ustedes son más perspicaces que el hombre. Tenemos que reconocerlo. Las hermanas tienen una visión más aguda. Uno no se fija en muchas cosas. La hermana es la primera que, miren, el primer juez que tiene un predicador es su esposa. Y la hermana es la primera que le dice al predicador, oye, mi amor, mira, ese hermano va a causar problemas. Y dice uno, ay, mujer, ya vas a empezar, no empieces. Mira, es que mira, la mujer es muy perspicaz, ve lo que uno no ve. Es más, dicen que las mujeres, nada más con ver a su hija a los ojos, saben si está embarazada. Yo no sé si es cierto, pero dicen, a ver, mija, ven para acá, a ver, mírame, estás embarazada. Y a veces es cierto. Es cierto, nomás en la pura mirada. Uno, a ver, mírame los ojos. No, pues uno no le veo el embarazo por ningún lado. Pero la mujer sí, o sea, la mujer es muy perspicaz. Quizá fue la primera Priscila. A ver, mira, Aquila, es que este Apolos, y diría Aquila, ay, mujer, ya vas a empezar, siempre pensando mal de todo. No, mira, es que algo está, hasta que suelte el detalle, que le faltaba un poquito de corrección a Apolos. Entonces, hermanos, la mujer tiene mucha visión en cuanto a esto. Entonces, la iglesia necesita, hermanos, matrimonios que estén atentos a la sana doctrina en la iglesia, que estén atentos a hablar por la salud de la congregación, pero que lo hagan de manera ordenada, que lo hagan de manera correcta. Créanlo, la mujer es ayuda idónea, ya lo hemos planteado. Y el mejor juez de alguien que predica es la esposa. Uno está predicando y la esposa, ¿han visto el juego de béisbol? El pitcher y el catcher. Y la esposa, y el catcher haciendo señas. Y el pitcher ahí, y entonces cuando uno está predicando, muchas esposas se ponen atrás. Y como catcher desde haciendo señas. Párate bien, la corbata, el micrófono, a veces hasta hay quien le hace el sermón al hermano, ¿verdad? Ya no me he equivocado, todo. Entonces, dicen que en una ocasión un predicador estaba predicando, hermanos,
hermanos, y empiezo a predicar, hermanos, y empiezo a predicar, no, la predicación viene bien emocionado. Y entonces, hermanos, Tarzán fue para allá, y se acuerdan de Tarzán, sí, Tarzán, y amén, gloria a Dios, y Tarzán, y esto, y Tarzán, lo otro, y desde ya la esposa haciéndole señas. Y el predicador, pues, ¿qué quiere decir? No lo entiendo. No, hermanos, entonces Tarzán esto, y Tarzán lo otro, y Tarzán, y la esposa haciendo señas desde allá. Y al final de la predicación, ya cuando se acabó todo, mi amor, pues, ¿qué tenías con tantas señas? Nunca te entendí, amor, es que no era Tarzán, era Sansón. Nunca le captó la señal. Entonces, hermanos, el matrimonio puede ser, debe ser alguien que vele por la salud de la iglesia. La mujer es ayuda idónea. Hay que tomar en cuenta que el matrimonio tiene que crecer, madurar, conocer más la palabra de Dios y hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Para terminar, hermanos, vamos a resumir simplemente. La iglesia necesita matrimonios como Priscila y Aquila, matrimonios ejemplares. Hermano, aspiren a ser un matrimonio ejemplar. Que los jóvenes, cuando lo vean, digan: yo quiero ser como él. Cuando esté grande, quiero ser como él. Porque son matrimonios ejemplares. La iglesia necesita matrimonios que provoquen un ambiente de paz entre nosotros, facilitadores del amor, facilitadores de la armonía. La iglesia necesita matrimonios que velen por la iglesia y por la sana doctrina. Y ese matrimonio puede ser el suyo, hermano, con su esposa. Ojalá que así sea, que nos preparemos como pareja, que nos preparemos delante de Dios, que leamos más la palabra del Señor, para que el día de mañana podamos ser matrimonios ejemplares. No, otra vez, no nos confundamos, no matrimonios que no tienen problemas, no, matrimonio ejemplar es aquel que a pesar de los problemas sigue adelante y que enfrenta los problemas de manera adecuada y que se arraiga más y más en la palabra de Dios.